Hola, muy buenas a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a tratar un nuevo tema y ese tema es acerca de los grafos. Para el que no lo conozca, para el que no sepa qué es un grafo, podemos decir en pocas palabras que un grafo es la conexión de puntos y de líneas de diversas formas que al concluir esto va a formar, por ejemplo, una figura. Ya si nos vamos a la definición de lo que es la teoría de grafos, vemos que un grafo es la conexión precisamente de puntos, que en este caso los llamamos nodos o vértices, conectados con líneas, que en este caso las llamamos aristas. Estos vértices, esos nodos, estas aristas conectadas, pues forman relaciones, conexiones también de igual manera, por ejemplo con datos, con conjuntos, y que al finalizar toda esta conexión va a formar una forma y va a poner una conexión más precisa de cómo están conectados los conjuntos y los datos. Este tema tiene demasiadas aplicaciones. De hecho, hoy en día, pues en la mayoría de cosas, en gran cantidad de lo que vemos hoy en día, pues está implementado esta teoría. Y si nos tenemos que remontar a la historia de esta teoría, tenemos que irnos hasta los años de 1740, cuando en este año surgió un problema precisamente en un pueblo de Alemania, sobre los 7 puentes. Este problema surgía porque existía la duda de cómo pasar por 7 puentes distintos una sola vez sin repetirlos. Este tema fue desarrollándose con los años y en este caso fue un matemático de nacionalidad suiza, precisamente con el que conlleva el nombre de Leonhard Euler, que desarrolló una forma de cómo pasar por estos 7 puentes una sola vez. Este resultado data en 1740 y se cree que es el primer resultado acerca de los grafos, de cómo fueron introducidos, cómo fueron desarrollándose. Ya posteriormente, durante los años de 1852 y 1853, nuevos matemáticos fueron desarrollando y aplicando estos temas en diversa variedad de problemas. Por ejemplo, si lo vemos hoy, en ese entonces fue desarrollado e implementado en las redes eléctricas. Cómo hacer que una red eléctrica fuera más eficiente en cuanto a la conexión y en la funcionalidad de las mismas. Ya posteriormente con los años, este tema fue un poco contradictorio, ya que se consideraba que esto solo era una forma de graficar, por ejemplo, una forma o algo parecido. Pero en realidad, si lo vemos hoy en día, lleva mucha ciencia, ya que se desarrollan muchas formas de conectar estos puntos, estas aristas, y además cómo se clasifican también esta conexión, cómo se clasifican para que puedan funcionar de una forma correcta y más eficiente. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de los grafos, cómo pueden ser, por ejemplo, cómo se clasifican y cómo los podemos encontrar hoy en día. Muy bien, y prosiguiendo con el tema, vamos a ver lo que es o los cuáles son los tipos de grafos. Primero, para empezar, pues el más simple, y precisamente lleva ese nombre, un grafo simple, que si lo queremos ver de esta forma, es aquel grafo con la menor cantidad de puntos y de aristas. Por ejemplo, si tomamos del punto A al punto C, eso es un grafo simple. Por ejemplo, si lo interpretamos hoy en día, es una calle, por ejemplo, partiendo del punto A al punto C. Esto es un grafo simple, la menor cantidad de puntos y aristas. Ahora, vamos con el siguiente, que es un multigrafo. Este grafo es muy interesante ya que, por ejemplo, tomemos de ejemplo la primera imagen, del punto A al punto B, vemos que existe más de un camino, por así decirlo, más de una arista para llegar del punto A al punto B y viceversa, del punto B al punto C. Esto se considera un multigrafo, ya que podemos pues, tomar diferentes caminos para llegar al punto. Igualmente, en la parte de abajo vemos la imagen que existe más de una forma, por ejemplo, un camino que rodea todo el punto A. Esto también es un multigrafo. Prosiguiendo, entramos a lo que es un grafo dirigido y uno no dirigido. Por ejemplo, si vemos en el no dirigido, pues vemos las aristas sin ninguna dirección. Por ejemplo, no existe la dirección, digamos, del punto C al punto A, del punto B al punto A. No existe esa dirección, mientras que en el dirigido sí existe. Por ejemplo, vemos en la imagen que existe una dirección para el punto C para ir al punto A.
y del punto A al punto B, por ejemplo. Eso ya nos dice que es un grafo dirigido porque existe una dirección y va dirigido hacia un punto. Prosiguiendo, vemos el grafo isomorfo. Este grafo es muy interesante ya que, por ejemplo, del lado izquierdo, vemos un grafo que cuenta con exactamente 5 nodos, 5 vértices y con 5 líneas o 5 aristas. Y si lo pasamos y lo analizamos bien, vemos que con esta misma cantidad de puntos, de nodos y de aristas, podemos formar este grafo que tenemos aquí a la derecha. Por ejemplo, es el mismo grafo, es la misma cantidad de nodos y aristas, solo que de una forma diferente. Esto es un grafo isomorfo, que tomando una forma y ese número de aristas y nodos, podemos formar otras. Prosiguiendo, vemos que es el complemento del grafo. Por ejemplo, del lado izquierdo vemos un grafo y del lado derecho su complemento. El complemento son todos aquellos puntos o todos aquellos vértices, aristas, que tal vez no se encuentran aquí en el grafo, pero los podemos incluir y así terminar este grafo. Luego tenemos un grafo o más bien una variación muy interesante que me llamó mucho la atención, son los caminos hamiltonianos. La definición de estos caminos dice que partiendo de un punto, por ejemplo, si tomamos este punto, el punto 1, por ejemplo, llamémoslo así, que iniciando de este punto pasemos por cada uno de los puntos o vértices, como vemos acá, por cada uno de ellos, pasando solamente una vez y concluyendo este camino en el mismo punto del que iniciamos. Es muy interesante ver cómo buscar la forma de pasar por todos ellos, pasar por solamente una vez por cada uno de ellos. Es el mismo problema que hablábamos antes, por ejemplo, el problema de los 7 caminos. ¿Cómo existía esa pregunta de cómo pasar por los 7 caminos, los 7 puentes, solo una vez? Y precisamente aquí vemos un ejemplo de cómo hacerlo o cómo se fue desarrollando esa idea. Y también tenemos otra variación que son los ciclos eurelianos. Estos, a comparación de los de Hamilton, tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, aquí igualmente iniciando de un punto, por ejemplo, tenemos el punto 2, que en cambio de pasar por cada uno de los vértices, tenemos aquí que pasar por cada una de las aristas una sola vez. Aquí no importa la cantidad de que pasemos por los vértices, puede ser 2, 3 veces, pero sí tenemos que pasar únicamente una vez por cada arista o por cada línea. Por ejemplo, podemos empezar al punto 2, dirigirnos hacia el punto 3, al punto 6 y así sucesivamente. Aquí la variación es que, por ejemplo, podemos iniciar por el punto 2, pero quién sabe, podemos terminar en el punto 4, por ejemplo. Aquí podemos iniciar un punto y terminar en otro. Eso nos dice los ciclos eurelianos. Y es interesante también ver la forma en que podemos hacerlo, porque si en caso no se puede, pues efectivamente no se puede realizar un ciclo o un camino. Pero sí, casi siempre existe esa forma de pasar por cada una de las aristas. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y gracias por ver este video.